los niños son una molestia. Ir a un centro no tengo madre, está bien, mi nombre es Olivia Smith, todavía estoy en 5º grado viviendo con mi papá y mamá, los 3 juntos. Mi papá es realmente amable y en sus días libres me lleva a jugar. Mi mamá actúa normal cuando papá está cerca, pero cuando no lo está, parece fría y algo indiferente, lo que dificulta un poco hablarle a veces. Hasta luego, como de costumbre, papá se va a trabajar temprano por la mañana. Mientras desayunaba, me despedí de él y miré el reloj, casi es hora de irme a la escuela. Necesito cambiarme rápidamente, así que terminé rápidamente mi desayuno. Gracias por la comida. Después de comer, coloqué mis platos en el fregadero y me dirigí a mi habitación para cambiarme. Espera, mi mamá me detiene, señalando el fregadero. ¿Quién va a lavar estos? Sus ojos están fríos, casi enojados. Por lo general, solo me cambio y voy a la escuela, pero sentí que sería regañada si lo hacía. Los lavaré, murmuré. De repente, ella gritó, ¿qué? No puedo oírte cuando hablas tan suavemente. De repente, mi madre gritó enojada, mi cuerpo se estremeció, pero sentí que era mi culpa, así que me disculpé. Lo siento, los lavaré. Por supuesto que deberías. A partir de ahora, cuida tus propias cosas, ¿de acuerdo? Mientras mi mamá enojada arrojaba su delantal al sofá y se iba a su habitación, me di cuenta de que debería cuidar mis propias cosas, como ella dijo. Lavé los platos del desayuno y salí de casa a la escuela. En la escuela, mientras hablaba con amigos, surgió el tema de los padres. Al escuchar sus historias, parecía que las mamás de todos eran amables, incluso si los regañaban. ¿Cómo es tu mamá, Olivia?, preguntó de repente una amiga. Me encontré sin saber qué responder, pero pensé que tal vez la frialdad de mi madre era solo un malentendido de mi parte. Quizás estaba de mal humor porque no había estado cuidando de mí misma hasta ahora, así que respondí que era muy amable. Mi amiga dijo que eso era agradable, pero me sentí conflictuada. Cuando llegué a casa, mi mamá no estaba allí. Quizás fue de compras, pensé, y comencé mis tareas en mi habitación. Pronto oscureció afuera y normalmente era la hora de la cena, pero mamá no había regresado. Entonces escuché ruido en la puerta principal y el sonido de la nevera abriéndose. Cuando miré a la cocina desde la puerta de mi habitación, ahí estaba mi mamá. Hambrienta, fui a la cocina y la saludé. Ya regresé, respondió rápidamente sin voltearse, aún pareciendo de mal humor. ¿Qué hay para cenar?, pregunté sonriendo, pero esto pareció molestarla. Se dio la vuelta y me miró furiosa. No te dije que hicieras las cosas por ti misma, ¿eh? Papá está a punto de llegar a casa y estoy ocupada preparando la cena. No pude decir nada más y mientras estaba a punto de preparar ramen instantáneo, papá llegó. Llegué a casa, escuchando la voz de papá, mamá rápidamente tomó el ramen instantáneo de mis manos, mientras todavía estaba inquieta por su comportamiento, mi padre entró en la cocina. Estamos comenzando la cena, viendo a mi papá amable, sentí ganas de llorar. Bienvenido a casa, fui de compras tarde hoy. Estoy preparando la cena ahora, solo espera un poco más, papá y Olivia. La cara de mi mamá se suavizó. No estaba segura de si todavía estaba enojada, pero la idea de comer la cena que ella hizo me hizo feliz. Más tarde, cenamos en familia. Y me divertí mucho jugando juegos con mi papá. Tal vez mamá estaba solo de mal humor por un rato. Me dormí pensando que si cuidaba mis propias cosas adecuadamente, tal vez ella no se enojaría más. A partir del día siguiente, me esforcé por cuidar mis propias cosas. Lavé los platos del desayuno, doblé la ropa que había secado y la guardé en el armario. Pasé la aspiradora en mi habitación y cuando mamá llegó tarde a casa, me preparé ramen instantáneo pensando que seguramente me ganaría su elogio. Aunque mamá todavía no me elogiaba, me regañaba menos cuando papá estaba cerca. Podíamos disfrutar de nuestro tiempo juntos como una familia de 3. Estaba feliz por eso. Una vez escuché algo como un gemido y me desperté para descubrir que era la mitad de la noche. Pensando que podría ser un fantasma, me escondí bajo las cobijas. El gemido continuó por un tiempo y luego escuché el sonido de una ambulancia. El sonido de la ambulancia se detuvo cerca, dejando claro que había llegado cerca de nuestra ubicación. Mientras me preguntaba quién podría ser, escuché un alboroto en la puerta principal.
Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de que la ambulancia se había detenido frente a mi casa. Saltando de la cama, vi que mi padre estaba siendo llevado. «¡Papá!», grité y corrí hacia él. Papá lucía pálido y sudoroso, obviamente con dolor. Las lágrimas vinieron a mis ojos y me aferré a los paramédicos rogándoles que salvaran a mi papá. Me dijeron suavemente que lo llevaban al hospital. Mamá y yo viajamos en la ambulancia y cuando llegamos, papá fue llevado de inmediato. Mamá y yo esperamos en la sala de espera familiar. Estaba lleno de ansiedad, preguntándome qué pasaría si algo le pasaba a papá, si se iría. Pero mamá, sentada a mi lado, solo estaba ocupada con su teléfono, aparentemente sin preocupaciones. Me quedé allí solo llorando, esperando a que alguien viniera y me dijera que todo iba a estar bien. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero después de un rato, el médico vino hacia nosotros. Mamá y el médico tuvieron una discusión compleja y todo lo que pude entender fue que papá había sido diagnosticado con una enfermedad y necesitaba quedarse en el hospital por un tiempo. Me sorprendió saber que papá tenía que luchar contra una enfermedad, aunque debería estar aliviado de que lo peor no había sucedido. Luego, por un tiempo, no volvimos a casa. Mamá y yo regresamos primero después de prepararnos para la estadía de papá en el hospital. Mamá regresó sola al hospital. Dejado solo en casa, me acosté en la cama incapaz de dormir. Era temprano por la mañana cuando llegué a casa, así que rápidamente se hizo de día. Tenía que ir a la escuela, pero no estaba de humor. No tenía ganas de comer nada y simplemente me quedé en mi cobija. ¿No vas a la escuela?, mamá me notó alrededor del mediodía. No me regañó por no ir a la escuela, pero parecía apurada y salió de la casa rápidamente, probablemente porque necesitaba ir al hospital. No había comido nada desde la mañana, así que fui a la cocina. Había un poco de arroz en la arrocera, así que lo comí con las sobras de la cena de anoche. Luego, por la tarde, mamá regresó. Había comprado algunos almuerzos empacados. Come eso para hoy. También compré algunos fideos instantáneos para que comas a partir de mañana. Está bien, gracias. Pensé que no debería ser una carga para mamá, ya que está ocupada con la situación de papá, así que la escuché. Al día siguiente, comí fideos instantáneos para el desayuno y fui a la escuela. Mis amigos preguntaron por qué estuve ausente ayer y mentí diciendo que me sentía mal. La maestra parecía saber la situación y me habló amablemente. Cuando llegué a casa, mamá no estaba. Debe estar con papá, así que comencé mi tarea. Quería ver a papá también. Mientras hacía mi tarea, pensé en pedirle a mamá que me llevara a verlo en el próximo día festivo. El teléfono sonó y yo era el único en casa, así que contesté. Hola. Oh, Olivia, ¿qué estás haciendo?, era papá al teléfono, y escuchar su voz me hizo llorar. Papá, ¿estás bien ahora? Quiero verte, lloré. Mi papá sonrió suavemente, lo siento por preocuparte. Ahora estoy bien. También quiero verte, Olivia. Sería agradable si pudieras venir con mamá. Está bien, está bien. Le preguntaré a mamá. Oh, ¿mamá está ahí?, la pregunta de papá me desconcertó. Mamá no estaba en casa, había asumido que estaba en el hospital con papá. Papá parecía darse cuenta de algo y habló evasivamente. Oh, sí, acaba de irse hace un rato. Debería volver pronto. Olivia, ¿has comido algo? Sí, mamá me compró algunos fideos instantáneos y cosas así. Cuando dije eso, mi padre se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ya veo, y empezó a hablar de otra cosa. Después de hablar con papá por un rato, escuché abrirse la puerta principal y le dije que mamá había regresado. Papá me pidió que le pasara el teléfono a mamá y así lo hice. Mamá parecía un poco conmocionada al tomar el teléfono y empezar a hablar con papá. Regresé a mi habitación notando el olor a cigarrillos en mamá, preguntándome dónde había estado. Al día siguiente, mamá preguntó si quería ir al hospital con ella. Dije que sí, aunque parecía un poco indecisa, me llevó. Al ver a papá después de tanto tiempo, estaba conectado a un aparato, pero sonrió tan pronto como me vio. Olivia, ¿viniste?, lo abracé. Ver a papá también me hizo querer llorar, pero estaba tan feliz de verlo. Después de hablar con papá por un rato, mamá dijo que era hora de irse y salimos de la habitación a regañadientes.
Papá me saludó con una sonrisa diciéndome que volviera pronto. Pequeño sabía que esa sería nuestra última conversación. Las condiciones de papá empeoraron repentinamente y falleció rápidamente. No podía creer que papá se hubiera ido y vestidos de negro como mamá me instruyó, fuimos al funeral. Mucha gente vino a despedirse de papá y al ver la respuesta compuesta de mamá, me preguntaba si papá realmente se había ido. Mientras estaba aturdida en el borde del salón del funeral, alguien se acercó a mí. «Oye, ¿no eres Olivia?», me volví para ver a una mujer que se parecía un poco a una chica parada detrás de mí. Insegura de quién era, mientras me veía desconcertada, se sentó a mi lado. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Soy tu tía, Olivia. Soy la hermana de tu papá». Cuando dijo eso, noté que se parecía a mi papá. No tenía recuerdos de mi tía, pero recordaba a papá hablando de su hermana. «Tía, sí, tía. No me parezco a tu papá», se rió y su rostro era realmente como el de mi papá. De repente, me abrazó con fuerza. «Está bien llorar ahora, ha sido muy fuerte, Olivia». No me di cuenta de que estaba llorando, pero las palabras de mi tía hicieron que más lágrimas vinieran. Fue como la primera vez que realmente entendí que no volvería a ver a mi papá. Después de que mi tía me consoló por un rato, le agradecí y fui a tomar algo. Cuando entré en la habitación, mamá estaba allí. Al ver mi rostro lleno de lágrimas, dijo: «¿Lloraste? ¡Qué cara tan fea!». Sus palabras frías me hirieron. «¿No estás triste, mamá?», pregunté, sin entender por qué parecía no estar de luto. «¿Cuál es el punto de estar triste?». «Ya se fue», sus palabras indiferentes me hicieron estremecer. ¿Fueron todas las veces que nos reímos y nos divertimos como una familia de tres solo una ilusión? Mientras permanecía congelada, mi tía se acercó. «Oh, mi cuñada, hace mucho que no nos vemos», dijo mi tía alegremente y la expresión de mamá cambió. «Hace mucho que no nos vemos. Hey, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?». No hay nada. Bueno entonces, Olivia, vayamos allá», mi tía dijo, llevándome lejos. Por la expresión en el rostro de mi madre, pude decir que estaba incómoda con mi tía. Después, me quedé con mi tía hasta que terminó el funeral de mi padre. «Olivia, nos vamos ahora», dijo mi madre, viniendo a buscarme después de un rato. Mi tía había estado sosteniendo mi mano todo el tiempo, pero la soltó cuando nos preparamos para irnos. Parecía un poco triste. «Olivia, nos vemos luego». «Sí, nos vemos», respondí, sintiéndome renuente a irme. Mientras salíamos, un coche desconocido se detuvo. «Disculpa la espera», dijo un hombre, aparentemente un conocido de mi madre, abriendo la puerta del coche. Había un desconocido en el asiento del conductor y dudé en subir instintivamente. «No subas», dijo mi madre en un tono que nunca había escuchado antes, y, a regañadientes, subí al coche. El coche se alejó en dirección opuesta a nuestra casa y solo observé el paisaje pasando afuera, sintiéndome un poco asustada por no saber a dónde íbamos. «Ya llegamos, sal rápido», dijo cuando nos detuvimos frente a un edificio grande en un área desconocida. «Mamá, ¿dónde estamos?», pregunté, pero ella solo encendió un cigarrillo y respondió: «Los niños son una molestia, ve a un centro». No podía comprender lo que estaba sucediendo cuando mi madre y el hombre desconocido se alejaron dejándome atrás. Intenté seguir al coche por un rato, pero obviamente no pude alcanzarlo y me di por vencida cuando me sentí perdida e insegura de dónde ir. Regresé al lugar donde me habían dejado y en ese momento un coche se detuvo a mi lado y la ventana se bajó para revelar a mi tía. «No puedo creer que esto esté sucediendo, Olivia, sube», aliviada al ver a mi tía, rápidamente subí a su coche. Ella me acarició la cabeza y lloré en silencio, finalmente sintiendo la tensión liberarse. «¿Cuántas veces vas a llorar hoy, pobrecita?». Mientras continuaba en el coche de mi tía, llegamos a una casa que parecía ser la de mi tía. Entré y hice lo que me dijeron y una voz masculina nos saludó alegremente. «Bienvenidos de vuelta», instintivamente me escondí detrás de mi tía, quien se rió y me tranquilizó diciendo que estaba bien. Cuando miré titubeante al hombre, un joven estaba allí sonriéndome. «Lo siento, ¿te asusté?». «Soy el esposo de esta dama, tu tío», extendió su mano para estrecharla. Su amable rostro me tranquilizó y mientras le estrechaba la mano, sonrió de nuevo. «Debes tener hambre, ¿verdad? La cena está lista».
tienes que comer mucho para crecer grande. Eres ruidosa como una madre, me reí junto con su alegre conversación mientras mi estómago gruñía. Me sentí avergonzada y ambos rieron a carcajadas. Luego, disfrutamos juntos de una deliciosa cena. Después de la cena, me ofrecieron un baño y incluso tenían pijamas listos para mí. Luego, fui invitada a la sala de estar y vi que habían preparado leche caliente. Leche caliente, ¿no eres un poco grande para eso, Olivia? A los niños de primaria les gusta la leche caliente, ¿verdad? ¿O no? Reí en esta conversación sintiéndome muy cómoda. Ellos rieron junto conmigo y luego me pidieron que me sentara con mi leche caliente para hablar. Oye, Olivia, ¿qué tal si te conviertes en nuestra hija? Estaba a punto de beber mi leche caliente y me atraganté con sus palabras. ¿Qué? Oh, lo siento, no debería haberlo dicho tan de repente. Mi tío me dio palmaditas en la espalda mientras mi tía se reía a carcajadas. Conviértete en nuestra hija. ¿Quieres volver a una madre como esa? Las palabras de mi tía me hicieron reflexionar profundamente. No odiaba a mi madre, pero al pensar en lo que había sucedido en casa con mi papá y ser dejada atrás, sinceramente tenía miedo de volver con mi madre. De hecho, tu papá habló conmigo, me sorprendió escuchar el nombre de mi papá. Mi tía explicó más, el hombre con mi madre era su pareja infiel. Mi papá se dio cuenta de que ella estaba engañando. Estaba muy preocupado por mí cuando descubrieron la enfermedad de mi papá y pensó que podría no tener mucho tiempo. Le pidió a mi tía que cuidara de mí después de que él se fuera. Al escuchar esto, no pude dejar de llorar, anhelando ver a mi papá de nuevo. Tu papá te amaba y se preocupaba mucho por ti, su cálido tacto me hizo gritar internamente, gracias, a mi papá varias veces. Mi papá, a quien amaba profundamente, mi papá que siempre jugaba conmigo. Decidí que quería ser fuerte por él. Quiero quedarme contigo y con tío, mi tía y mi tío estaban encantados. Quedarse con ellos requeriría varios procedimientos y podría llevar un tiempo, pero dijeron que podía quedarme sin preocupaciones. Decidí hacer todo lo posible para ayudar a mi tía y a mi tío. Ayudé con el desayuno y la cena, limpié el baño y el inodoro, y empezaron a preocuparse de que estuviera haciendo demasiado. Deberías jugar como un niño normal de primaria, dijeron, y decidí hacer mi tarea en su lugar. Olivia, ¿siempre estabas haciendo las tareas del hogar en casa?, preguntó mi tía durante la cena. Asentí con la cabeza y mi tío me abrazó. Has pasado por mucho para ser una niña de primaria, sí, ayudar está bien, pero estaba preocupado de que te esforzaras demasiado. En efecto, podría haber estado intentando demasiado ganarme elogios de mi madre, me di cuenta. Me quedé en silencio pensando en mis esfuerzos que nunca fueron apreciados. Mi madre probablemente nunca se preocupó por eso. No tienes que preocuparte por nada aquí. Aceptaremos tu ayuda, pero lo que deberías enfocarte más es en amigos, la escuela y tú misma. Cuídate, aconsejó mi tía. Sus palabras resonaron profundamente en mí y mi tío, con los ojos llorosos, asintió repetidamente. Me sentí tan feliz de estar con ellos. 2 semanas después del funeral de mi papá, fui llamada al despacho del personal de la escuela. Pensando que los profesores estarían preocupados si no respondía, traté de controlar mi mano temblorosa mientras tomaba el teléfono. Hola, Olivia, contesta rápido, escuché la voz de mi madre gritando como solía hacerlo. ¿Dónde estás ahora? No estás en el centro donde te dejé. No pude encontrar mi voz y permanecí en silencio. ¿Estás escuchando? No importa, iré a recogerte. Entonces, la asignación vendrá, mamá necesita dinero en este momento. Al escuchar las palabras de mi madre, mis sentimientos se volvieron fríos al instante. Me frustré al pensar que había buscado amor y elogios de una persona así, y que mi padre había sido traicionado por ella. Ahora tengo a mi tía y a mi tío, un lugar que es importante para mí, y mi amado padre cuidándome. Puedo ser fuerte. No tengo una madre, ¿verdad? Antes de darme cuenta, le había dicho eso a mi madre. ¿Qué estás diciendo? Tal vez te has equivocado de persona. Adiós entonces, esperaba un momento. Espera un minuto, colgué el teléfono por mi cuenta. La maestra a mi lado estaba sorprendida, preguntando si no era mi madre, y respondí que era un número equivocado. Esta llamada fue tratada como sospechosa y la escuela emitió una advertencia pensando que mi madre podría venir a la hora de salida.
llamé a mi tía desde el teléfono público de la escuela. Ella dijo que vendría de inmediato y lo hizo. Explicó la situación a la escuela y contactaron con servicios infantiles. Cuando llegué a casa, mi madre había venido realmente a recogerme, pero los profesores lo manejaron y ella se fue a regañadientes, luciendo amargada. Después de eso, mi madre no asaltó la escuela, pero para estar seguros, mi tía o mi tío vendrían a recogerme antes de la hora de salida. Me sentí apenada, pero mi tía y mi tío me dijeron que no me preocupara, sonriendo. Gracias a mi tía y a mi tío, paso días felices en la escuela, los profesores se preocupan por mí y me siento agradecida de tener tantos aliados a mi alrededor. Luego, un día, un tiempo después, sonó el teléfono de casa. Recientemente, he estado contestando llamadas telefónicas en casa de mi tía y mi tío, así que como de costumbre, contesté el teléfono. Hola, la voz que escuché era una que no quería escuchar. Oh, ¿no es Olivia? Así que estás allí después de todo. Me quedé helada al reconocer de inmediato la voz de mi madre. Me pregunté cómo sabía que estaba aquí, nadie debería haberle dicho. Deja de quedarte allí y regresa, las cosas son difíciles aquí, mi madre habló unilateralmente, sin esperar mi respuesta. Según ella, la empresa del compañero de su aventura se había declarado en quiebra y se habían quedado sin dinero. Necesitaba que estuviera con ella para recibir subsidios del gobierno para gastos de subsistencia. Resulta que estaba en una unión de hecho con su compañero de aventuras y consideraba dejarlo si no podían sobrevivir financieramente. La situación me resultaba confusa, pero lo que entendí fue que me necesitaba solo por el dinero. Debe estar realmente escasa de dinero si también había llamado a la escuela. Mientras permanecía en silencio, mi madre se irritaba cada vez más. Entonces, de repente, me quitaron el teléfono. Sorprendida, me volví para ver a mi tía parada allí, sonriendo. Sin embargo, al siguiente momento, su rostro se volvió severo. Al menos respóndeme, ¿me estás escuchando? Eres tan ruidosa y molesta, deberías saber que puedo oírte. La voz de mi madre al otro lado del teléfono se quedó en silencio. Mi corazón latía rápidamente. ¿No te da vergüenza llamar a tu propia hija solo por dinero, diciéndole que regrese por eso? ¡Qué ridículo! ¿Qué crees que es Olivia? Es mi hija, devuélvemela. ¿Quién deja a su hija enfrente de un centro? No hables tonterías. Llamaré a la policía, diré que ha sido secuestrada. Adelante, tenemos pruebas de las cosas terribles que le has hecho a Olivia. En realidad, por favor hazlo, podría resolver las cosas más rápido. Escuchando a mi tía y a mi madre discutir, me sentí un poco deprimida pensando que estaba causando problemas. Luego, mi tío, que aparentemente había regresado en algún momento, me acarició la cabeza por detrás. Está bien, déjanos a nosotros. Es hora de que los adultos se hagan cargo de esto, me tranquilizó, alejándome para hacer más leche caliente. ¿Te gusta la leche caliente, verdad, Olivia? La bebes mucho, sí, pensé que era deliciosa la primera vez que la probé, por eso me gusta. Al escuchar esto, mi tío sonrió felizmente. Después de un rato, mi tía volvió a la sala de estar. Notando mi expresión preocupada, mi tía me revolvió el pelo para tranquilizarme. ¿Qué pasa con esa cara? No hay problema. No es rival para mí. Alisando mi pelo, le agradecí a mi tía y luego ayudé en la preparación de la cena. Desde que llegué a casa de mi tía y mi tío, me di cuenta de lo gratificante que puede ser ayudar. Unos días después, cuando sonó el teléfono, era mi madre de nuevo. Aunque mi tía y mi tío dijeron que ya no tenía que contestar, quería ayudarles de alguna manera. Es Olivia, ¿verdad? Mamá realmente necesita ayuda. Estoy en problemas, como dije antes, no tengo una madre, qué despiadada. ¿No te crié? ¿Has olvidado los días divertidos que pasamos juntas con tu papá? Escuchar el nombre de mi papá me hizo sentir sorprendida y molesta. Me divertí mucho cuando tenía un papá, pero el amable era solo mi papá. Me abandonaste. Sorprendentemente levanté la voz. Sentí un sentido de alivio, como si mis sentimientos se hubieran aclarado. Le discutí de vuelta, no importa lo que dijera mi madre, eres mi hija, ¿verdad? No te abandoné, simplemente te dejé allí. Dijiste que los niños eran una molestia y que fueras a un centro. Lo dijiste mientras te reías. Eso no es una madre, me vi obligada a decir eso, no es mi culpa, pero tú me abandonaste,
así que no tengo madre. Mi madre es mi tía y mi papá es mi tío, y mi papá está en el cielo. Me has lavado el cerebro. Deja de quejarte y regresa. Sin darme cuenta, estaba llorando mientras discutía con mi madre. Pero extrañamente, me sentí más ligera, como si hubiera estado reprimiendo mucho. Al menos déjame vivir en la casa contigo, ni siquiera puedo comer si esto continúa. Eso es imposible, no molestes a las personas que amo. De repente, sintiendo la presencia de alguien, me di la vuelta para ver a mi tía y a mi tío parados allí. Mi tía me acarició la cabeza y me elogió por hablar. Mi tío, con los ojos llorosos, asintió en acuerdo. Luego, mi tía tomó el teléfono y pareció extrañamente feliz mientras hablaba con mi madre. Mi tío dijo que estaba feliz de escuchar mis palabras, me agradeció por llamarlo papá. Lo había dicho espontáneamente, pero su felicidad me hizo feliz también. Durante un tiempo, no hubo contacto de mi madre gracias a mi tía y mi tío, supongo. Después de acostumbrarme a vivir con ellos, mi tía me compró un teléfono inteligente. Estaba emocionada de tener mi primer teléfono inteligente, intercambiando información de contacto con amigos y divirtiéndome más que nunca. Un día inusualmente tranquilo, sonó el teléfono fijo de la casa. Desde el incidente con mi madre, la escuela había estado contactando a los teléfonos inteligentes de mi tía y mi tío, y mis amigos me llamaban en línea ya que también me habían dado un teléfono inteligente. Preguntándome quién podría ser, contesté, hola. La persona al otro lado sonaba muy abatida, en contraste con mi buen ánimo. Hola, soy yo. Al principio no reconocí quién era, casi pensando que era un número equivocado. Estaba a punto de colgar, como nos dijeron que no habláramos con extraños, pero entonces ella dijo, soy mamá, ¿has olvidado la voz de tu madre? Oh, sí, me di cuenta de que era mi madre, pero su voz carecía de su vigor habitual, haciéndola irreconocible. Estás en 6º grado ahora, ¿verdad? No hay nadie en casa en este momento, mi madre luego empezó a llorar. No sabía qué hacer, pero no podía evitar colgar. En realidad, estoy en el hospital, me he enfermado, escuchar sobre su enfermedad me hizo pensar en mi papá. Ahora, recordarlo no me entristece, en cambio, me siento energizada por los buenos recuerdos que me dejó. No hay nadie que cuide de mí, ¿puedes cuidar de mí? Además, no puedo pagar las cuentas del hospital, ¿puedes pedirle a tu tía que ayude? Di algo, ¿por qué yo, una extraña, tendría que cuidarte? También me estoy negando a pagar las cuentas del hospital. No le diré a mi tía y a mi tío, tienes que dejar de hablar tonterías. No te creas tan importante. Suena demasiado enérgica para estar enferma. Escuchar sobre la enfermedad de mi madre no me perturbó como cuando mi padre estaba enfermo. Mis sentimientos hacia mi madre realmente se han enfriado. Ya no le tengo miedo. Ni siquiera quiero quejarme. Simplemente me da lástima. Desprecio a mi madre, pensando que nunca quiero ser como ella, incluso cuando crezca. Me sorprendió lo fríamente que respondí, preguntándome si realmente podría decir cosas tan frías. Me dieron un teléfono inteligente y apenas usamos el teléfono fijo de la casa, así que es posible que se desconecte pronto. Así que esto es realmente un adiós. Al decir esto, mi madre comenzó a entrar en pánico. No digas eso, por favor. Luego, dame tu número de teléfono inteligente. No puedo. Realmente no hay nadie que cuide de mí, nadie que me apoye financieramente. Entonces, contactaré a alguien que pueda cuidarte. Mis palabras parecieron darle algo de esperanza, ya que su voz se iluminó un poco. Escuchar su tono esperanzado me hizo suspirar. Pedí el nombre del hospital y colgué inmediatamente. Llamé a mi tía y le conté sobre la conversación. Cuando le conté a mi tía sobre la conversación, ella se preocupó por mí, pero me elogió por manejarlo bien y poder responder por mi cuenta. Y cuando hice una solicitud, mi tía estuvo de acuerdo e inmediatamente contactó a alguien por mí. Era la persona que sugería a mi madre como posible cuidador. Unos días después, noté que el teléfono fijo de casa sonaba continuamente. Sospeché que era mi madre y opté por no responder. La llamada continuó hasta la noche, incluso después de que mi tía y mi tío llegaron a casa. Cuando les conté sobre el constante sonido del teléfono, mi tía respondió y contestó el teléfono. Como era de esperar,
Resultó ser mi madre al teléfono y mi tía estaba comprometida en una acalorada discusión con ella. Parecía que mi madre estaba pidiendo persistentemente hablar conmigo, pero mi tía estaba rechazando su solicitud por teléfono. Podía escuchar la voz de mi madre entrando en pánico sobre su hermano viniendo y preguntándose por qué yo lo había contactado. La persona a la que le pedía a mi tía que contactara era el hermano de mi madre. Recordé haber escuchado que mi madre siempre tenía problemas para lidiar con su hermano. Es un hombre muy terco, apasionado por el deber y la bondad humana, lo que hacía inaceptable el romance de mi madre. Después de escuchar de mi tía, él estaba furioso y dijo que la recogería de inmediato. Su reunión después de muchos años resultó ser terrible y parecía que la ira de mi madre ahora se dirigía hacia nosotros. Mi tía estaba manejando la llamada, pero inusualmente, mi tío le dijo que le dejara tomar el control. Mi tío es una persona muy gentil, así que me preguntaba si podría lidiar con mi madre, pero tan pronto como tomó el teléfono, su expresión fue feroz. Oh, cuando se enoja, es más aterrador que yo, susurró mi tía. Basta. Si tanto quieres hablar, iré allí. Te haré pedir disculpas a Olivia frente a ella, esté enferma o no, más te vale estar preparada, rugió mi tío y mi madre jadeó y colgó. Después de la llamada, mi tío volvió a su habitual sonrisa. Parece que es verdad que las personas más amables pueden ser las más aterradoras cuando están enojadas. Más tarde, supe que mi madre fue llevada a la casa de su hermano. Resultó que la enfermedad de mi madre era leve y pudo ser dada de alta pronto del hospital. Fue obligada a vivir y trabajar en la granja de su hermano, ayudando con el trabajo agrícola mientras vivía allí. Esperaba una vida lujosa con su pareja, pero en su lugar trabajaba en la granja con renuencia, apretada por su hermano. Ya no podía comprar artículos de marca y llevaba ropa vieja dada por los aldeanos. En cuanto a mí, el proceso legal se completó y me convertí en el hijo de mi tía y mi tío. Ellos organizaron una fiesta de celebración para mí y reí más que nunca. Para mi deleite, descubrí que tendría un hermano o una hermana menor el próximo año. Estaba increíblemente feliz y emocionado. Estoy decidido a valorar a mi familia desde lo más profundo de mi corazón. Eso es lo que realmente creo.